hay que distinguir bien el canon hebreo del canon griego, porque en algunos casos, libros como Esther y Daniel no aparecen en el canon hebreo. Y esto no es algo que nos deba asustar. Es solo que en el momento que se desarrolla el canon, no sé si alguno de ustedes tiene una impresión acerca del canon, un punto de vista que quiera compartirlo. Le voy a dejar micrófono a quien considere pertinente abordarnos un poco acerca del canon. Esto con el objetivo de tener en claro de que sabemos qué es el canon y por qué fue hecho, ¿verdad? Puede levantar su manito virtual y nos deja saber su perspectiva acerca del canon. ¿Voluntario o voluntaria? ¿Qué es el canon? Si están tímidos, pueden escribirlo en las notas, ahí en el chat. Por acá me dicen que Hermano, la luz no nos deja sí, ver bien. Voy a moverme un poquito, ¿les parece? amén. Por el contraste. Solo no se muevan de ahí. No se muevan de ahí. Déjenme traer la Biblia y un material que tengo aquí. No se vayan, por favor. A ver qué tal aquí. Hermana Reina, creo que tiene. Sí, amén, hermano. Cuando hablamos del canon nos referimos a un listado de libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o sea, la ley. Ok. Entonces, el canon, reiteremos. Canon, déjenme admitir aquí. El canon se refiere a ver, Roberto Batz. Eso se refiere a la Torá, hermano. Usted habló de la Torá. Perfectamente, solo que habló de la Torá. Hermana Reina, la Torá es lo referente a de Génesis a Deuteronomio, la Torá. Hermano Roberto. Buenas noches, hermano. Con la pregunta ¿qué es canon? Recuerdo que dentro del video usted mencionaba que era una caña para medir, que era, pues, así lo conocían los judíos y esa palabra pues lo van a aplicar, ¿verdad? A los escritos sagrados para poder medir la fe. Correcto, muy bien. Hermana Gladys, Débora y Raúl. Eh, Hermano Gerson, buenas noches. Buenas Gracias noches. por esta clase. Bueno, aprendíamos nosotros en la clase anterior con el hermano Selvin Monterroso que el canon era todos los libros que componían el Antiguo Testamento. Y él nos hablaba de 3 momentos diferentes. Existe el canon judío, ¿verdad? Estaba el samaritano con los saduceos, que reconocían como canon solamente a la Torá. Estaba después los judíos de la diáspora, los judíos fariseos, que reconocían los 36 libros, ¿verdad? Eh, y estaban los judíos de la diáspora que reconocían más libros, que fueron los encargados de la traducción de la Septuaginta, ya eran en griego, ¿verdad? Se decía que la diferencia entre los rollos el canon es que el canon es ya constituida un libro, ¿verdad? Como lo conocemos hoy, pero antes eran escritos que estaban en rollos y que se metían en jarrón. Exacto, exacto. Lo interesante de este tema es que en la antigüedad nosotros a veces presuponemos que el texto es tal cual como nosotros lo leemos, como un solo manual y ahí estaban todas las escrituras, pero en algunos casos, algunos textos fueron encontrados individuales el uno del otro. Y en los casos de los registros que se encuentran de los códigos que fueron encontrados en las aldeas esenias, cuando se descubre en Qumran los rollos, se descubren textos completos y esa era la sorpresa en ese descubrimiento, que no tiene
O sea, eso data de menos de, ¿cuánto? 80 años, ese descubrimiento. Entonces, eso nos permite a nosotros entender que el texto bíblico necesita ser estudiado más por el tema de su origen y desarrollo eh, que por solo ver un libro en sí. Debemos ver un compendio completo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Pero nos interesa mucho hacer como el buceo, hacer eh, un estudio en profundidad para tratar de entender ciertos aspectos que vienen del Antiguo Testamento y se van desarrollando poco a poco al resto de la Biblia. Por eso quiero que tomen en cuenta, recordando un poquito acerca del canon hebreo, el canon griego y acerca del Terjumes. El Terjumes es básicamente un modelo de interpretación que era propio de las tradiciones arameas y que tomemos en cuenta que básicamente esta interpretación va a ser altamente común en el Nuevo Testamento. Va a ser muy, pero muy particular. El ejemplo que les he citado es el de San Lucas 20:37, cuando se le da una interpretación propia al contenido. Hay cuatro perspectivas que no la vamos a omitir en este módulo, en este capítulo de estudio, que obedece a la lección número 2 de la unidad que compete a este espacio. Y vamos a estudiar cuatro perspectivas de estudio del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estas cuatro perspectivas? Ustedes pueden hacer una fotocaptura de estas cuatro palabras o anotar en su cuaderno las cuatro palabras claves para hacer un estudio de el contenido de las formas, el método para interpretar el Antiguo Testamento. Número 1, la perspectiva literaria. ¿Qué es la perspectiva literaria de interpretación en el texto del Antiguo Testamento? Obedece a estudiar el texto en sí, su origen, su naturaleza lingüística, su forma estructural, su contenido, su estilo literario y su expresión como tal. Cuando estudiamos la literatura del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que va a obedecer no solo a una narrativa, sino también a una perspectiva de texto. Por ejemplo, vamos a ver casos que son muy, muy particulares en cuanto al tema literario del texto del Antiguo Testamento. ¿Han ustedes oído acerca de Rahab? ¿Quién es Rahab? ¿Qué saben de Rahab? Era la mujer que ayudó a esconder a los espías. Exacto, exacto. ¿Y cómo se la denomina a ella, a Rahab? Era una prostituta. Correcto. Y en la traducción, ¿cómo lo conocen ustedes? ¿Cómo lo han oído siempre? Con franqueza, con soltura. Como ramera. La ramera, correcto. Hoy vamos a desmitificar esa palabra del Antiguo Testamento. La palabra ramera no existe en el Antiguo Testamento. No es una palabra hebrea. La palabra ramera, de hecho, era una connotación española que parte del año 1888, propuesta por Fernando Rojas en la obra titulada La Celestina. Y en español, la palabra ramera era el nombre que se le daba o más bien una referencia a lo que hacían las cortesanas de España, particularmente andaluzas, que ponían en el dintel de su puerta una rama en señal de servicio. O sea, casa abierta, que la taberna estaba abierta y que ofrecía su servicio a los viajeros. La pregunta es, cómo puede el lector bíblico o el estudiante de la Biblia del Antiguo Testamento conocer esto si no revisa bien la parte lingüística? Lo que hace es solamente referir algo que se oye o que se traduce. Pero, por ejemplo, la Reina Valera es la que la traduce de esa manera. ¿Por qué? Porque en España, ¿de dónde son los traductores de Reina y Valera? Españoles. Y la referencia que ellos van a hacer va a ser una referencia propia de España, propia de la región andaluza.
propia del contexto de ellos. Por lo tanto, la expresión ramera es la referencia a las ramas, viene de rama. Entonces, su connotación allí funciona como un adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo hacia esa muchacha, esa mujer, que realmente era una mujer que tuvo un mal pasado, pero que vivió un gran presente y sobre todo un mejor futuro. Y Rahab en el texto bíblico no solo va a funcionar como nosotros la conocemos, sino que ya va a ser vista en una perspectiva como parte de la genealogía de Jesús, como parte de la cadena de la familia donde viene nuestro Señor, al punto que en la cadena, las únicas dos mujeres que son nombradas en el Antiguo Testamento y que son referidas en la genealogía de San Mateo 1 son una mujer cortesana, del hebreo, cortesana, o sea, que significaba un servicio común, y una mujer que era impía, pagana, que era una mujer moabita, aquella muchacha Ruth, ¿se acuerdan? Entonces, ahí tenemos desde la perspectiva lingüística, literaria, tenemos una palabra, pero no es una, son muchas, son muchas. ¿Alguien sabe cómo se llama el mar donde pasaron los israelitas para llegar a la península del Sinaí? El Mar Rojo. El Mar Rojo, exacto. La pregunta es, ¿cuál es el nombre original del lugar donde pasaron ellos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha escuchado? Pues nosotros conocemos Mar Rojo gracias a Reina de Valera. Pero el nombre, la traducción hebrea de ese mar era Yam Suf del hebreo. Significa Yam Suf es mar de juncos, mar de las cañas. Esa es la traducción del texto. La pregunta es, entonces, ¿de dónde salió Mar Rojo? Salió de la traducción española que hacen de la versión hebrea los compañeros de milicia en la traducción de Reina y Valera. Pero el nombre correcto es Jan Suf. Lo que hacen ellos es darle la impresión de lo que ellos miraron. Ahora, ¿qué miraron ellos? Un mar lleno de cañas, que rotas las cañas solían destilar un líquido rojizo y eso hacía que el mar se tiñera de rojo. Por eso el mar se miraba rojo. Pero es que el mar no se llama Mar Rojo, el mar se llama Jan Suf, el mar de las cañas. Eso ustedes lo pueden revisar en la versión Jerusalén. Si hay una versión que yo recomiendo para hacer análisis de texto antiguo, lean la versión Jerusalén. La versión Jerusalén les permite entender el contexto antiguo, palabras tal como fueron enviadas o como fueron diseñadas. El único delito, el único problema es que contiene los libros deuterocanónicos, pero eso ustedes lo podrán tomar con pinza, ¿no? Saber qué discriminar, qué apreciar y qué no, pero si hay algo que tiene que hacer un estudiante, por lo menos en el caso de ustedes, como estudiante del Antiguo Testamento, ahora, es al menos leer las porciones apócrifas, leer los libros deuterocanónicos, porque yo no puedo juzgar o cuestionar algo que yo no conozco. ¿Cómo puedo yo saber algo que si yo no lo he leído? ¿Cómo puedo decir, no, esto es incorrecto, esto es correcto, si yo no lo he leído? Le voy a poner un caso. Le voy a poner un ejemplo básico. En una ocasión, hubo un rey que envió o llamó a un sabio a su salón y le pidió que él descubriera un misterio dentro de una sala. Era una sala religiosa en honor al dios Marduk o Merodach. Y en esa oración, lo que le pidió este rey es que descubriera que por qué la comida se estaba desapareciendo, porque no sabía que el dios comía. Y los sacerdotes
los sacerdotes paganos confiaban de que el dios comía, o sea, que los dioses paganos también comían, como todos los seres humanos. Y entonces en una ocasión fue llamado un profeta de Dios, y en esa profecía estoy citando, reitero, estoy citando una lectura deuterocanónica. Van tomando nota de eso, que es una lectura deuterocanónica. Y en esa ocasión, en el mesón, dentro del templo pagano, había un mesón, y entonces se quitaba la tapa, o sea, los sacerdotes quitaban la tapa, entraban al salón y se comían la comida del dios pagano Marduk. Lo que hizo el profeta, en este caso fue el profeta Daniel. Esta es una cita del Peli y el Dragón. Estamos hablando de los últimos 2 capítulos no narrados del libro deuterocanónico. Y entonces, en esa narrativa, dice el relato que Daniel le dijo al rey que cerraron las puertas y que nadie podía entrar ni salir. Y entonces, lo que hizo Daniel fue lanzar ceniza blanca en el piso para ver las huellas, los pasos. Entonces, cuando Daniel salió y cerraron las puertas, lo único que descubrieron fue unos pasos cerca de la mesa. Y entonces, cuando entró Daniel, abrió el mesón y miró que había una escotilla, una compuerta, y por ahí entraban los sacerdotes paganos. ¿Qué es lo que nos da esta lectura? Nos deja ver la sapiencia de Daniel, o sea, la sabiduría, la comprensión, pero también nos deja saber la malicia con la que actuaban los sacerdotes paganos. La pregunta es, ¿este relato fue real o no fue real? En este caso, a nosotros lo que nos toca es, como intérpretes, evaluar, juzgar, señalar, definir hasta qué punto este relato puede ser real o no puede ser real. El otro descabellado, podría decir, tal vez no descabellado, pero sí raro, es que enlaza a Habacuc cronológicamente con Daniel, y quien le envía comida a Daniel en el foso de los leones es precisamente un ángel enviado por Habacuc. No sé si habían escuchado algo parecido en el relato deuterocanónico, pero eso aparece en el relato no narrado, en el relato que está en las versiones católicas, como decimos nosotros, está en los libros apócrifos. Y esa es parte del tema de la perspectiva literaria. No es solo ese, hay muchos ejemplos más, pero lo que quiero que enfoquemos es que el Antiguo Testamento lo podemos interpretar de forma literaria, pero también podemos interpretarlo de forma histórica, es decir, viendo los eventos narrados, considerando los aspectos históricos que se relatan en el texto, tomando en cuenta la narrativa del texto, tomando en cuenta los hechos, las investigaciones, los datos que se han hecho a través o que se han excavado a través de los estudios, de las investigaciones, de todas las narrativas históricas, comparándolas a través de hechos, acontecimientos, argumentos. También nos permite ver la parte de los eventos y ubicarlos en el lugar de los hechos, en el punto especial donde se dieron. Y nos permite también entender que en algunos casos se hace una prolepsis histórica. Por ejemplo, un caso muy particular es el caso de Abraham, cuando dice que Abraham va a recibir el mensaje de Dios en Betel, cuando Betel ni siquiera existía, el nombre al menos. El nombre Betel proviene de la referencia que ocurre con su nieto, con su bisnieto en este caso, con su nieto, perdón, Jacob, cuando tiene un sueño de la escalera, ¿recuerdan? La escalera de Jacob. Y ese lugar llamado Betel va a ser mencionado capítulo antes, unos 10 capítulos antes. Estamos hablando de muchos años previos. Vamos a poder enlazar historias, eventos, situaciones y personajes. Les pongo un ejemplo. ¿Alguien sabe dónde echaron en el hoyo los hermanos a José? ¿El lugar? ¿Han oído de eso? Pues el texto bíblico nos arroja información en el capítulo 37, que el lugar les narra un poquito el evento. Va José, enviado por su padre,
a la tierra de Siquem, ¿cierto? Y en Siquem encuentra un señor y el señor le dice, bueno, consejo, no hablen con extraños. Si él no ha escuchado la voz del extraño, él hubiese regresado a casa tranquilo. Pero el extraño lo miró sofocado y le pregunta, ¿qué estás buscando? Busco a mis hermanos, le dice José. Bueno, ellos se fueron allá, están en tierra de Dotán. Dotán es la misma ciudad donde vivía el profeta Eliseo. Ubicar los puntos históricos geográficos nos permiten alinear contenido por porción, por fecha, por dato, por geografía, por narrativa. Y esto es sumamente curioso, sumamente interesante. Esto es respecto a la parte histórica. En la parte teológica del texto, nos permite ahondar en aspectos que son propios de la profecía, del análisis de texto, de la perspectiva sobre el significado teológico en el contexto original, el significado teológico principalmente a través de la historia, a través de las épocas, a través del tiempo. Les voy a poner un ejemplo, citando un poco el Génesis. Vamos a citar un poco el Génesis. Posiblemente esto lo ahonden más en el Pentateuco, por eso solo lo voy a citar desde la perspectiva teológica. Vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Si alguno quiere leerlo, bien. Si ustedes quieren que lo lea acá, no hay ningún problema. Génesis capítulo 3. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Todo. No, solo vamos a leer la porción donde Dios le dice a Adán y a Eva que ellos, cuando ellos quedan revelados delante de Dios y ellos reconocen que han faltado y ellos temen y ellos están desnudos, ¿recuerdan? Que ellos están desnudos. Esto aparece en el capítulo 3. Eh, Versículo 10, hermano. 10 y Versículo. 11. Versículo 10 y 10. 11. Correcto, correcto. el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha Exacto, dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? correcto. Ahora vamos adelante un poquito. Revisen ahí en sus textos en el momento en el que le indica que ya no deben usar la ropa, esas ropas de higuera, de hojas de higuera, sino que ahora se les dará 21. un vestuario, el versículo 21, así es. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, para el hombre y su mujer, y los vistió, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Exacto, exacto. Quiero que tomen en nota, o sea, que tomen en cuenta esta porción del relato, porque al leerlo, solo Dios le puso ropa, dice, ¿verdad? Solo Dios le puso ropa. Pero desde la perspectiva teológica del Antiguo Testamento, este acontecimiento va a tener tres elementos que tenemos que discernir, tres elementos fundamentales. Primer elemento fundamental, el hombre está en comunión con Dios. Cuando el hombre es creado, está en comunión con Dios. Está desnudo. ¿Qué significa? Que delante de Dios no hay nada que esconder. Que delante de Dios no hay nada que ocultar. Luego, cuando ellos se visten de higuera, representa el pecado cuando ellos están llenos de temor. Ellos se llenan de temor, de miedo, de pena, no saben qué hacer. La vergüenza les invade. Y entonces
ellos descubren que están sin ropa. Eso representa cómo el hombre cae por su pecado, cómo el hombre desobedece y la reacción. Y tercero, las pieles va a representar de alguna manera la redención, porque para poder vestir al hombre y la mujer de pieles, tuvo que haber hecho un sacrificio de un animal. Y ese sacrificio de un animal, de un carnero, de un cordero, va a tener una representación. En este caso dice, lo vistió de pieles. En otras palabras, hubo un sacrificio. Eso va a representar el sacrificio prácticamente. El sacrificio, la representación de que del altar va a representar muchos aspectos que al verlo allí uno puede decir, no dice más que el Señor los vistió de ropas y nada más, pero el texto está tratando de decirnos algo de proyección. Lo mismo ocurre cuando le dice que la serpiente le herirá en el calcañar, pero la mujer dice, tú le herirás en la cabeza a la serpiente y ella te herirá en el calcañar. Por eso, la perspectiva teológica del Antiguo Testamento viene trayendo una trascendencia de relato. Por eso, cuando vamos al Antiguo Testamento, leemos Génesis capítulo 3, en ese diálogo, voy a usar esta expresión para los que han estudiado hermenéutica, más o menos tienen, yo creo que ustedes ya más o menos tienen una idea de el tema de la literatura del Antiguo Testamento y de los textos literarios de la Biblia. Entonces, en el relato del Génesis hay un relato muy particular, muy raro, muy particular. Una serpiente habla, ¿verdad? Génesis 3:1 en adelante. Entonces, esa forma de relato es muy particular de los hebreos. Era una forma como de narrar el evento, ¿no? De narrar el acontecimiento. Lo narró también el Génesis, que esa historia nadie se le olvida. Nadie la ignora y la puede entender hasta un niño. Ese es el arte de la narrativa. Por eso, esta narrativa se le daba a los niños desde pequeños y ellos ya sabían que Adán, Eva, la serpiente, estaban allí en ese contexto donde hay desobediencia. Pero al punto que me gustaría que ustedes analicen, que es trascendental, es el tema de la serpiente en el Antiguo Testamento. Viste desde el Antiguo Testamento cómo se va proyectando a través de la perspectiva teológica. ¿Cómo es la serpiente en el capítulo 3? Astuta. La palabra serpiente es una palabra latina. Significa ser sapiens. O sea, Satanás es coco. Satanás es astuto, es brillante. Pero lo hace todo para la maldad, ¿verdad? Ahora, esa serpiente va a tener una connotación de astucia, de agilidad en Génesis 3. Pero si ustedes van a Éxodo, va a representar fuerza. ¿Recuerdan ustedes el evento en el que nos arroja el Nuevo Testamento que el nombre de los hechiceros que estaban al lado de Faraón era Janes y Jambres, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el acontecimiento extraño ahí, hermanos? Que Janes y Jambres lanza su vara y se convierten en serpiente. Pero ¿qué pasó con Moisés? Lanza el báculo y también se devora esa serpiente. ¿Alguien sabe lo que eso significa? ¿Alguien sabe lo que eso significa? ¿Cómo interpretarían ustedes ese texto? Yo pienso, hermano, que era como revelando el poder de Dios, que era mayor que el que tenían ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Una de las cosas, hermano, es que Dios se muestra que verdaderamente era el único Dios, el creador. Eso es lo que, más que todo lo que representa, que en esa parte. Bien, bien. ¿Será que acompañaba a Moisés, que no iba solo ante la misión, que él estaba con él? Exacto. Entonces, este relato es un relato muy particular, muy interesante. Entonces, allí
el tema del acontecimiento va a ser más representativo, o sea, va a tener más sentido el hecho de que el poder de Dios es superior al poder de los hechiceros. O sea, que la sabiduría viene de Dios y no de los hombres. Que estos hombres son hombres paganos, son hombres que tienen mil artimañas, pero que el poder de Dios sobrepasa el entendimiento del hombre. Por eso, cuando estamos viendo el tema de la serpiente a lo largo de el Génesis, ahora en Éxodo, ahora nos saltamos un poquito porque estamos viendo la connotación que tiene la serpiente. ¿Recuerdan ustedes la serpiente en el desierto? Yo no sé ustedes, pero ese es un acontecimiento que a mí me causa mucha inquietud. Me deja mis dudas, me deja mi incertidumbre, como estudioso, ¿no? Como lector del texto. En el contexto del libro de Números, el acontecimiento nos narra el evento de cómo va el pueblo transitando y le falta a Dios, peca delante de Dios. Y entonces su pecado se traduce en mordeduras de serpiente y por lo tanto es necesario, dice el relato, que levante un asta, ¿verdad? Nomás les voy a dar este dato. La cultura, bueno, muchas culturas veneraban la serpiente, pero los madianitas eran especialistas en símbolos de serpiente para sanación. Los símbolos de serpiente para sanación. Por eso, ahora, tampoco es descabellado pensarlo, no lo descartaría. Y ya les voy a decir por qué. Porque quien es el sacerdote de Madián es el suegro del mismo Moisés. Reuel es suegro de Moisés. Y el bagaje cultural de Moisés, de algún modo, tiene dos influencias poderosas. Moisés. Uno, la política y liderazgo que aprendió en las escuelas donde fue enviado cuando estaba en la casa del faraón. Y eso le ayudó. No es extraño que Dios usara a Moisés, porque Moisés era de los más dotados en cuanto a la parte política, social de la nación de Egipto, porque él, a la falta del hijo del faraón, Moisés sería el siguiente al trono. Al grado que esto se complica, que en las casas reales de los faraones no era extraño que no duraran 30 años los faraones. Morían jóvenes y si no morían los asesinaban. Pero es que también tenía una cultura, o sea, y esto se lo voy a dar de tarea, tomen nota, ¿cuáles eran las costumbres más raras de la cultura egipcia, por ejemplo? ¿Cuáles eran? Tomen nota, después no anden perdidos. ¿Cuáles eran las costumbres más extrañas de los egipcios, de la cultura egipcia? Morían jóvenes, ¿no? Morían jóvenes. Vamos a continuar, vamos a continuar. Estamos en el contexto de Números, la serpiente en el desierto. Entonces, en este contexto, lo que Dios cede, o sea, lo que Dios permite de Moisés, es que use a esa serpiente para darle una gran lección. Y la serpiente no sanaba, hermano. La serpiente no podía sanar. Si hacemos un análisis del texto, lo que puede significar este texto es la humillación que cargará Israel será ver a aquella serpiente que lo envenenó, que lo enfermó, que los mató. Y antes de ser un estandarte para derramar sanidad, era para que las personas se humillaran delante de Dios. Que su humillación fuera pronta, que ellos reconocieran su falla y que miraran aquello por lo cual pecaron.
que miraran aquello que los dañó tanto, la serpiente. Ahora, este tema va a evolucionar, o sea, va a tener una evolución de contenido, porque las personas de Pérgamo, las personas que vivían en Pérgamo, adoraban a Esculapio, adoraban a Esculapio. Y no sé si ustedes recuerdan que en Apocalipsis se le indica a la iglesia y le dice, unta tus ojos con colirio, haciendo referencia a que esta nación adoraba al dios Esculapio, que era el dios de la medicina. Esculapio es prácticamente una religión paralela, o sea, una religión que está muy cercana con el caduceo que usaba Hermes en la cultura griega. Hermes tenía un báculo con dos alas y que tenía dos serpientes enrolladas entre sí, y las serpientes simbolizaban la paz entre las serpientes que había lanzado. Esto ocurre en una ocasión que Hermes sale a caminar y al desprender su vuelo, al descender del vuelo, porque él descendía del Olimpo hacia la tierra a revisar la tierra y andar por ella. Entonces mira a dos serpientes que están batallando, lanza su caduceo y entonces las serpientes se quedan encontradas. Este símbolo del caduceo de Hermes lo podemos encontrar en la actualidad en algunas farmacias, en algunas clínicas médicas, en los símbolos de la medicina. Va a significar sanidad, o sea, salud y paz. Salud y paz. Se usa también en la psicología, en todas las ramas médicas, todas las ramas médicas. Pero qué curioso que esta trascendencia no se queda allí. Esto no queda allí. Esto sigue avanzando. De hecho, en el Apocalipsis se menciona la serpiente antigua que se llama Diablo, ¿verdad? Es Satanás. Pero en nuestras culturas contemporáneas, me refiero contemporánea con los últimos 1000 años, en China se adora, se venera una suerte de serpiente con brazos pequeños, denominado el dragón. ¿Ha visto usted ese dragón rojo? En las películas de Jackie Chan, en las imágenes, en la narrativa, en la historia. Hay mucho dragón. El dragón está en todo. Lo van a ver en series animadas como Dragon Ball 2. Lo van a ver en casi todos los programas chinos. Tienen la representación de su símbolo de protección. ¿Qué es el dragón? Es un protector. El dragón cumple la misma función que las gárgolas en el siglo XV y XVI en las capillas de arte gótico. Va a cumplir esa misma misión. ¿Qué son las gárgolas? Protectoras. Las gárgolas protegen, pero, o sea, protegen en el sentido religioso pagano, si se precisa. ¿Y quiénes son de dónde salen estas imágenes que van a contener estos lugares? Lo vamos a profundizar posteriormente cuando miremos cultura asiria, babilónica, porque ellos tenían su propio sitio y espacio de oración. De ahí procede la palabra querube, toro, protector. Querubín, protector. Era el que protegía la entrada de la ciudad. Por eso, en la cultura china, ellos tienen siempre ahí un dragón. Últimamente en Nicaragua se está haciendo muy popular la integración de empresas chinas y ahí está ahorita cerca de la capital, bueno, dentro de la capital, en la Universidad Kaiser, cerca de la empresa Tigo, usa ahí un logotipo que dice Mega Mall. ¿Y saben cuál es el emblema? Un dragón chino. Aquí tenemos también en Latinoamérica la distribución de una como juegos pirotécnicos denominados luces chinas, el dragón. Ahora vamos más cerca. Acerquémonos un poquito a nuestra cultura centroamericana, mesoamericana. En México y Centroamérica, a través de la herencia de los mayas, se conoce una serpiente, pero esta tiene plumas. Se llama Quetzalcóatl. Es la serpiente emplumada que habita, se supone, en las lagunas. En cualquier laguna puede estar Quetzalcóatl. Aquí en Nicaragua tenemos que supuestamente en la laguna de Managua, en la laguna, allí se encuentra
la serpiente emplumada. En Atitlán, Guatemala, también ellos creen que allí está la serpiente emplumada. También en México hay varios puntos de la ciudad donde creen ellos que allí, de ahí sale una serpiente emplumada, que es el dios Quetzalcóatl, que es un dios un dios fuerte que los protege, es un dios de protección. ¿Qué podemos ver nosotros en esta perspectiva desarrollada desde el Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento hay muchas referencias que van a tener una trascendencia histórica de gran relevancia y que no podemos omitirla porque desde la perspectiva teológica aparece este tipo de contenido. ¿Qué otro elemento podemos considerar? ¿Qué otro elemento podemos tomar? ¿Cuál es el último punto de los 4 puntos que tenemos allí? ¿Cuál es el último punto? El punto de la sociológica, o sea, la perspectiva sociológica. Esto nos va a permitir entender un poco la parte de la cosmovisión, la cultura, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, cómo era la ciudad, cuál era su dieta, qué comían, de dónde procede su cultura, de dónde procede su idioma, de dónde procede todos los elementos de su sociedad, de su alimentación, de lo que ellos consumían. Esto es bueno que ustedes revisen, por ejemplo, cuál era la dieta tradicional de los hebreos, por ejemplo, de los israelitas. ¿Qué solían comer? ¿Cuál era su fruta predilecta? ¿Qué era, por ejemplo, que ellos usaban como dulce? ¿Por qué Canaán era tierra que fluye leche y miel? ¿Cómo eran las ciudades fortificadas en la antigüedad? ¿Qué distancia había entre Jerusalén y Siria? ¿Entre Samaria y Galilea? ¿Qué características tiene la geografía, la tipología del Antiguo Testamento? ¿Cómo era la ciudad de Jericó, por ejemplo? ¿Cuáles eran las ciudades más antiguas? ¿Cuáles son los eventos misteriosos del Antiguo Testamento? Eso tiene que ver mucho con su sociedad. Para Canaán, en el contexto en el que se narra el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, en la narrativa que se hace de la llegada de los israelitas hacia Canaán, hay 2 datos que son muy interesantes. Primer dato, que Israel cuando sale de Canaán, viendo de la parte sociológica, Israel cuando sale de Canaán hacia la comida que va a brindarle José en la tierra de Egipto, primero que en el contexto, no sé si ustedes han leído esa parte donde dice que se levantó, que mandó llamar primero a sus hermanos y llegaron 70 personas, 75 narra el libro de Hechos. 75 personas llegaron de los hermanos de José. Los hermanos de José eran los siguientes: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Sus hermanos son esos, los hermanos de José, 11. Ellos, 11 y Dina. Ellos llegan a la tierra de Egipto, solamente 75 personas, pero se multiplicaron en 400 y pico de años a ser casi 2 millones de personas, 2 y un poquito más. En otras palabras, de esas 75 se multiplicaron, no estarían afligidos ustedes también. Si ustedes invitan a alguien a vivir en su casa por una semana, pero mira que en 2 semanas ya mira, le creció la barriga y tiene trillizos. ¡Ay! Se me va a acabar la comida, los insumos. Y es comprensible la posición de los egipcios. Es comprensible. Desde la perspectiva demográfica, es comprensible, es razonable. Eso lo puede entender mejor que nadie Estados Unidos, Costa Rica y países como República Dominicana, que tienen a la par un país que llegan muchos migrantes por ahí, muchos migrantes. Entonces, la suerte de los migrantes no es nueva, ha sido histórica.
Y el pueblo nómada por antonomasia, por naturaleza, por característica, fue Israel. Fue un pueblo que divagó 40 largos años por el desierto, y de ahí va a partir un hecho profético: el día por año. Día por año contarás, día por año te lo he dado. Los 40 días de exploración se van a convertir en 40 años de duro recorrido por las tierras de la península del Sinaí. Lo que ahora tomaría, si ustedes van a Google Maps, si alguno de ustedes lo corrobora, por favor, rápidamente, a través de Google Maps, hagan esta prueba. Ubiquen el pin desde la península de Sinaí hasta Jerusalén, hasta el Negev, hasta el Negev. Y usted revise cuántas horas le va a dar. De 6 a 12 horas máximo. En un vehículo particular como cualquier vehículo de ustedes. Eso tardaría en llegar a ese lugar a través de una carretera más o menos moderna. Pero el pueblo le tardó 40 largos años. Por eso es que el número 1434 les dice, día por año les voy a dar para que estén 40 años aprendiendo, meditando, reflexionando, y de remate, ni siquiera los que salieron van a entrar. Ni siquiera van a entrar. Van a morir en el camino. Por lo tanto, esto es un aspecto que debemos revisar en el texto, la parte de la sociología. Y cuando llegan a Canaán, es denominada tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque esas tierras contenían gran cantidad de animales, ovejas, cabras, ovino y bovino. Y eso, particularmente ovino, que les permitía tener gran cantidad de leche en toda la nación. Por lo tanto, la leche de cabra era consumida. Y según se sabe, las atribuciones, las bendiciones, la riqueza proteínica que tiene la leche de cabra, pues da fortaleza, hierro y otros minerales y de este producto lácteo de gran valía en aquella cultura. Había también miel. ¿Por qué? ¿Quién produce la miel? Las abejas, ya le voy a decir ovejas, las abejas que habían en las palmas eran cantidades y tenían colmenas enteras en los árboles altos. Por lo tanto, les permitía tener gran cantidad de miel, fuente de miel en volúmenes grandes. Por lo tanto, es interesante ver que en la cultura Israel tenía una posición, ya Canaán, lo que será Israel en el futuro, Canaán tendrá una gran bendición, tendrá un lugar muy próspero, un lugar que va a tener un clima, si bien algo cálido en verano, un lugar muy fresco en el invierno, un lugar donde se mezcla el calor desértico con el clima templado de las montañas. Vamos a tener también una posición geográfica interesante. No sé si ustedes han leído el Salmo 133, 1 y 2. ¿Recuerdan el texto? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo que desciende, como el rocío de Hermón, que desciende desde los montes y desciende y baja hasta por su barba, hasta derramarse en su vestidura. ¿Qué significa este texto? Sencillo, es una descripción narrativa de la cordillera donde desciende el Hermón, un lugar muy alto, muy fresco, muy agradable, y de cuya montaña desciende el afluente de agua que se rocía sobre la tierra del norte de Galilea, y va desembocando para la confluencia de las aguas que descienden hacia el Jordán. Y el Jordán, como nosotros lo conocemos hasta llegar a Galilea, es un río que tiene una distancia de más o menos 120 kilómetros
poco más, poco menos. 120 kilómetros del Jordán, desde el Hermón hasta el Jordán. Pero para poder llegar hasta allí, como el Jordán no es recto, no es una hebra de río exacta, o sea, lineal. Ella da vuelta, hermano, da vuelta, el río da vuelta como cualquier río. Y esas vueltas hacen que el río, que el agua que fluye dé más o menos una vuelta de 350 kilómetros aproximadamente. Eso recorre el agua. 300 y pico de kilómetros. Interesante, ¿no? Interesante dato. Luego desciende hacia, de Galilea, va a descender hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto es el sitio más, la fuente de agua más baja del planeta. Es la más densa, y el agua es tan, o sea, es un agua tan pesada, tan salobre, que se cree, o sea, se sabe que las personas que van a nadar ahí para vacaciones flotan en el agua. No sé si le da miedo nadar. Entonces, al que le dé miedo nadar, puede hacer un tour por el Mediterráneo, descender por Chipre, o sea, si se va por agua, cruza el mar Mediterráneo, llega hasta, hay puertos en varios sitios, pero puede desembocar en Siria, está peligroso por ahí ahora, pero tiene también puntos geográficos en lo que antiguamente era Fenicia, y el recorrido le tarda un par de horas. Con el conflicto que se ha dado últimamente en la región del mundo antiguo, se ha complicado un poco el tema de la transportación interna de un punto A a un punto B dentro de la región de Canaán, la actual Jerusalén, la nación israelí. Ahora, hay puntos que son muy interesantes, que los vamos a ir estudiando paulatinamente del Antiguo Testamento, y vamos a tener una mirada general de relato. Pero ahora les he planteado nada más el cómo entenderlo, cómo interpretarlo, qué perspectivas tenemos. Y antes de llegar a la hora complicada, la hora de cierre, tenemos que tomar en cuenta, bueno, ustedes ya han tenido un avance amplio con panorama del Antiguo Testamento, y seguramente observaron el tema de la crítica, ¿sí o no? La crítica del Antiguo Testamento, la crítica bíblica. Pero algo que no estoy seguro que lo hayan considerado es la parte cultural, la parte de perspectiva documental del texto. No podemos cerrar esta clase sin considerar las propuestas, las hipótesis que se han brindado acerca de, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la narrativa del Pentateuco, la narrativa de los primeros libros. Y hay 4 perspectivas, hay 4 hipótesis que debemos tomar en cuenta. Tenemos, la voy a narrar por fecha y por planteamiento. Si ustedes quieren hacer un gráfico, pueden hacer como 4 bloques. El primer bloque es un bloque pequeño, que nada más dura del año 950 antes de Cristo. El año 950 antes de Cristo, o sea que más o menos data del año 950 antes de Cristo, la traducción conocida como hipótesis yavista, tradición yavista. Esta tradición yavista es la que omite el nombre común, que es Elohim. El nombre común, el nombre genérico de Dios es Elohim. Pero hay textos en los cuales se insertan nombres, o sea, palabras que son el tetragrama, YHWH. Pues la propuesta de los eruditos sobre la información documental que se tiene del Pentateuco y otros materiales del Antiguo Testamento obedece que el Pentateuco recibe mucha información que brindan los sacerdotes de la línea yavista. Los sacerdotes de la línea yavista.
los que solamente nombran a Dios como YHWH, Yahweh, Yahvé, con la aproximación del nombre que ustedes estimen conveniente, pero no dice Elohim. Por el contrario, la tradición elohista data más o menos del año 900 antes de Cristo, del año 900 antes de Cristo. Y esta tradición, de alguna forma, se abraza y se separa, se abraza y se separa. A veces ustedes van a encontrar que dice, eh, eh, cuando dice Jehová, está refiriéndose a Yahweh, está refiriéndose a Yahvé, al Señor, al Shaddai, al Señor de las montañas. Pero en otras ocasiones ustedes leen Elohim. Mucho de eso se propone que Génesis 1 en adelante, 1 en adelante, se plantea una visión netamente eloísta, donde se menciona a Dios, la palabra Dios, muchas veces, muchas ocasiones. Primero tenemos la tradición yavista, 950 antes de Cristo, la tradición eloísta, que data del año 900 antes de Cristo, que trata de mencionar el nombre común y genérico que es Dios, Elohim. Y tenemos también la tradición oral, que data del año 700 antes de Cristo, y esta se denomina la tradición deuteronomista, que hace como una especie de recapitulación de la ley. Y algunos plantean que esta es la derivación del mismo libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio lo que hace es recoger las leyes que ya se habían preplanteado. Por eso Deuteronomio se llama, la palabra Deuteronomio, lo van a ampliar ustedes en Pentateuco, se traduce por repetición de la ley, repetición, reiteración. Luego, esto data del año 700, ¿verdad? La tradición deuteronomista. Y la última es la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal de los patriarcas, de los sacerdotes. Y esta tradición de los patriarcas, de los sacerdotes, ya denominada sacerdotal, es la que plantea, y permítanme ampliar esto para que no lo dejemos así, es la que plantea que el capítulo 2, versículo 4 del libro de Génesis, del 1 al 4, no obedece al mismo orden del capítulo 1. A tal grado, y noten ustedes que no va a llamar la atención esto, que en el capítulo dice, versículo 4, si no recuerdo mal, dice, y reposó Jehová el día séptimo. Esto en el texto, cualquier lector ducho del Antiguo Testamento sabe que este texto está como en línea roja, o sea, ponerle línea roja. ¿Por qué? Porque este texto sí o sí lo tuvo que haber narrado un sacerdote del templo, o sea, un sacerdote del tabernáculo. ¿Por qué? Porque lo que trata es hacer una prolepsis es una anticipación de algo, de un acontecimiento. Lo que está tratando es anticipar el tema de el Shabbat desde el capítulo 2 de Génesis. ¿Qué tiene que ver Génesis 2? Apenas están haciendo la creación con guardar el sábado. Nada. No tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque ni siquiera se ha establecido orden de la humanidad, ni siquiera le ha puesto nombre a los animales. ¿Y cómo va a tener un día de oración? Un día de... De ahí se abrazan los amigos que guardan el Shabbat, sea quien fuere, ¿no? Sea de la línea que sea. El punto aquí es, ahora, ¿qué pasa cuando yo me confronto a hacer un análisis de texto y reviso que este texto obedece a una narrativa sacerdotal? Entonces deja un poquito allí en vilo una interpretación, de tal manera que hay que ponerle como subrayarlo, ¿no? Darle énfasis. Y esto seguramente lo van a tomar en cuenta acá ahora en el Pentateuco. Otro elemento más, con esto cierro, lo prometo, con esto cierro. La perspectiva
de la cosmovisión hebrea. ¿Cuál era la cosmovisión hebrea, por ejemplo, de lo creado? Para los hebreos, para los judíos hebreos, para los israelitas, la perspectiva de ellos sobre lo creado era que arriba había agua y abajo había agua. Ellos creían, arriba hay agua en el cielo y abajo hay agua. Por eso es que en el 1.16, 1.17 de Génesis dice las aguas de arriba, en referencia a la tradición hebrea de su cosmovisión, donde ellos entendían que existían aguas arriba y aguas abajo. Y entonces estaba el agua de arriba, el agua de abajo, que envolvía la tierra. Había una perspectiva, ¿cómo decirlo? Casi terraplanista. Ellos creían que había agua alrededor del planeta, o sea, que el planeta estaba absorbido por agua, tanto en el cielo como en la tierra. Había una corte celestial más arriba y existían para ellos tres cielos. El cielo llamado firmamento, el cielo de las estrellas, lo que los gringos llaman sky, o sea, donde están las estrellas. Pero los en inglés, si alguno de ustedes habla inglés, ¿cómo le llama al lugar donde está Dios los americanos? El que habla inglés. Porque donde están las estrellas es sky. Heaven. Eso se llama heaven. ¿Y por qué lo distingue? Porque le da una connotación de lo que es celestial, el cielo celestial, y lo que es el cielo terrenal. En hebreo era muy pragmático, muy sencillo, muy directo. Era el cielo de las aves, el cielo de las estrellas y el cielo de Dios. Por eso cuando dice el tercer cielo, no es extraño pensar que en la cultura judía, cuando Pablo hablara de esto, hablaba de la presencia de Dios, o sea, el lugar donde está Dios, donde Dios mora. Él mora en el tercer cielo, en el lugar pleno, sagrado. También ellos tenían la visión de la tierra y ellos creían firmemente de que habían pilares que sostenían la tierra, pilares que sostienen la tierra. Y esos pilares son los que soportan la tierra. Y habían ventanas, las ventanas de los cielos. Y para ellos la ventana era un lugar donde si se abrían esas ventanas, había prosperidad en la tierra. Se cerraban esas ventanas, no había bendición. Por eso en Malaquías dice, pruébenme si yo soy realmente Yahweh, el Todopoderoso. Abriré la ventana de los cielos y los bendeciré. Entonces, esa era una expresión muy coloquial, muy cosmogónica, muy particular, pues, de la cultura judía. Recapitulando, vimos un poco acerca de las 4 perspectivas que se puede estudiar el texto, que son la perspectiva literaria, la perspectiva, ¿cuál? Histórica, la perspectiva Teológica. teológica, la perspectiva Social. sociológica o social. Muy bien. Muy bien. Teológica. Ahí incluye Literaria, la... histórica, teológica y sociológica. Exacto, exacto. Y luego vimos un poco acerca de aspectos que son propios de la literatura hebrea y cómo esta viene una trascendencia teológica, trascendencia histórica, hilación de lugares, de eventos, de fechas, de contenido. Y cerramos con 2 puntos que son clave. Uno, por una parte, el tema de lo que nosotros conocemos como los planteamientos de la hipótesis de las traducciones del Pentateuco, de la tradición serían, las 4 tradiciones son las siguientes: tradición yavista, eloísta, Deuteronomista y la otra, y la la otra, sacerdotal, la sacerdotal. Sí. Muy bien. Y últimamente vimos la cosmovisión hebrea, donde ellos miraban, sentían que estaba el agua arriba, el agua es azul, porque el mar es azul y todo es agua, todos estamos llenos de agua. Y algunos investigadores han considerado
que antes sí había mucha agua, pero que esa agua descendió con el diluvio. Y al no, y al quedar tanta agua, ya no volvió a descender por la por evaporización. No, no, la condensación. Ya no, o sea, ya no volvió a ser igual. Entonces, esa es la propuesta que algunos han creído en la antigüedad, pero nomás es una cosa que se las menciona. Preguntas, comentarios, con esto ahí cerraríamos esta noche.